En un rincón olvidado de la historia, una pregunta intrigante yace en las sombras de lo que conocemos. No se trata de un simple ¿qué pasaría si?, sino de una exploración de un mundo que pudo ser. Imaginen un momento 1421, el almirante Zheng al frente de la flota del tesoro más grande y poderosa que el mundo ha conocido. No solo navega por los océanos Índico y Atlántico, sino que sus barcos, los más avanzados de su tiempo, encuentran una tierra inmensa y virgen. América, en un continente que estaba a punto de ser descubierto, no por los europeos en busca de oro y gloria, sino por los chinos portadores de un legado milenario. Este no es un cuento de hadas, es una hipótesis basada en hechos reales que nos invita a reescribir la historia. Que si las naves chinas de la dinastía Ming hubieran cruzado el Pacífico, o incluso el Atlántico, décadas antes que Cristóbal Colón. Esta no es una teoría de conspiración, es un escenario plausible que nos transporta a una realidad paralela. Un mundo donde las grandes ciudades no se llaman Nueva York o Ciudad de México, sino que sus nombres resuenan con la poesía de los caracteres chinos. La historia que conocemos empieza en 1492, la de un navegante genovés que, con 3 pequeñas carabelas, tropieza con un nuevo mundo. Pero, ¿y si el descubrimiento no hubiera sido un accidente, sino la culminación de un viaje majestuoso? Los barcos de Zheng no eran carabelas, eran gigantes de madera de hasta 120 metros de eslora, con capacidad para cientos de hombres, cargados de seda, porcelana y una ambición expansionista sin precedentes. No buscaban nuevas rutas comerciales, sino proyectar el poder y la majestad del Imperio del Dragón. El primer contacto, un momento crucial en la historia. Los europeos, al llegar, trajeron consigo enfermedades, la Biblia y la espada. Los chinos, en cambio, habrían llegado con un enfoque diferente. Su imperio no se basaba en la conquista y la evangelización forzada, sino en el comercio, el tributo y la asimilación cultural. La llegada de la dinastía Ming a América no habría sido una invasión, sino la creación de una red de estados vasallos y protectorados. Piénsenlo, en los emperadores chinos no veían el mundo como un campo de batalla para la expansión territorial, sino como un sistema de orden universal centrado en la Tierra Media. La primera expedición habría desembarcado en las costas de lo que hoy es California o la península de Yucatán. Los nativos americanos, que ya habían desarrollado complejas civilizaciones como los mayas y los aztecas, se habrían encontrado con una cultura que, a pesar de sus diferencias, compartía una sofisticación comparable. Los chinos no habrían llegado con la idea de destruir, reconstruir, sino de integrar. La ciudad prohibida no se habría erigido en la selva, pero sí habrían establecido puestos comerciales fortificados que, con el tiempo, se habrían convertido en florecientes ciudades con arquitectura y planificación urbanística inspiradas en las dinastías chinas. El intercambio no habría sido unidireccional. La tecnología china del hierro, la pólvora y la navegación se habría fusionado con el profundo conocimiento de los nativos sobre la agricultura, la medicina y los ecosistemas locales. Los americanos habrían aprendido a cultivar el arroz, a fabricar seda con gusanos locales y a utilizar la pólvora para la minería y la construcción. En lugar de la guerra, los chinos, a su vez, habrían descubierto el maíz, la patata, el tomate y el chile, revolucionando su propia gastronomía y agricultura. El mundo que conocemos se habría desarrollado de una manera completamente diferente. No habría habido un tratado de Tordesillas que dividiera el mundo entre España y Portugal. El poder global no se habría concentrado en Europa, sino que habría sido un mundo bipolar con el imperio Ming en Asia y sus nuevas posesiones en América, compitiendo por la influencia con un viejo mundo en el que el imperio otomano seguiría siendo una fuerza dominante. Las grandes potencias europeas, al enterarse de la existencia de este nuevo mundo, ya colonizado por los chinos, habrían reaccionado con una mezcla de sorpresa, envidia y desesperación. La era de los descubrimientos habría sido la era de la frustración. Habrían llegado a América no para explorar y conquistar, sino para comerciar con los chinos, o peor aún, para luchar por un pedazo de un pastel que ya tenía dueño. El curso de la historia occidental habría cambiado para siempre. Imaginen las consecuencias. No habría habido la conquista de México tal como la conocemos. Hernán Cortés no habría encontrado un imperio azteca vulnerable a las enfermedades y las divisiones internas, sino un estado ya integrado en una vasta red comercial y política
con el lejano oriente. La caída de Tenochtitlan habría sido mucho más complicada si es que hubiera sucedido. La historia de la conquista de los incas habría sido similar. Francisco Pizarro habría llegado a un imperio quechua ya influenciado por la tecnología y la cultura china, con herramientas de hierro y quizás incluso una resistencia organizada con armas de pólvora. El impacto cultural sería inmenso. El sincretismo habría dado lugar a religiones y filosofías híbridas, mezclando el chamanismo nativo con el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Las lenguas nativas, en lugar de ser reemplazadas por el español, el portugués o el inglés, habrían incorporado préstamos del mandarín y se habrían escrito con caracteres chinos adaptados. Un mundo donde las canciones de los apalachis se cantaran con melodías pentatónicas y donde los cuentos de los dioses antiguos de los mayas y aztecas se narraran con la elegancia poética de los mitos chinos. El mundo de hoy sería irreconocible. La globalización no se habría originado en Europa, sino en Asia. La ruta de la seda no habría terminado en el Mediterráneo, sino que habría cruzado el Pacífico. Un mundo donde la hegemonía occidental nunca se consolidó y donde la historia no se cuenta desde la perspectiva de Londres, París o Washington, sino desde Beijing y una nueva capital del imperio en el corazón de América. Un mundo donde el futuro de la humanidad no es un reflejo de Europa, sino una amalgama de Asia y América. Las repercusiones de este cambio en la historia se habrían extendido mucho más allá de América. La llegada de los Minhal, Nuevo Mundo, habría cambiado el equilibrio de poder en Europa de forma irreversible. Imaginen a los navegantes portugueses y españoles, que en la realidad lucharon por rutas comerciales a Asia, ahora enfrentándose a la presencia china en sus propias narices. En el Atlántico, en lugar de una carrera por la colonización de América, se habría desencadenado una carrera armamentista y tecnológica sin precedentes. Los europeos, al ver los barcos de Zheng He, mucho más grandes y avanzados que los suyos, se habrían visto obligados a innovar, a mejorar sus propios diseños navales y a buscar nuevas formas de proyectar su poder. La revolución industrial, tal como la conocemos, podría haberse acelerado, o por el contrario, haberse pospuesto. Si los chinos hubieran dominado el comercio mundial, los europeos habrían tenido menos incentivos para desarrollar tecnologías que les permitieran producir bienes en masa. Sin embargo, la necesidad de competir con un imperio tan vasto y tecnológicamente superior habría impulsado la innovación en otras áreas, como la metalurgia y la ingeniería militar. El mundo que conocemos con sus fábricas, trenes y barcos de vapor podría haber surgido en un contexto completamente diferente, impulsado no por el colonialismo, sino por la rivalidad geopolítica. Las implicaciones culturales y filosóficas también habrían sido profundas. El Renacimiento europeo se basó en el redescubrimiento de los conocimientos de la antigua Grecia y Roma, pero, ¿y si a estos conocimientos se hubiera sumado la filosofía confuciana, el taoísmo y el budismo? La literatura, el arte y la ciencia de Occidente habrían sido permeados por la influencia de China. Leonardo da Vinci, en lugar de pintar la Mona Lisa, podría haber estado estudiando el arte de la porcelana o la caligrafía china. Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire y Rousseau, podrían haber encontrado en Confucio un modelo de gobierno y moralidad que desafiara el absolutismo y la teocracia. El mapa geopolítico de América sería irreconocible. No habría un Estados Unidos de América. En su lugar, el continente estaría dividido en estados tributarios de la dinastía Ming, con una capital imperial en lo que hoy es la Ciudad de México, o el sureste asiático, adaptada a la geografía americana. El río Mississippi podría llamarse el Gran Río del Dragón y las montañas rocosas, las montañas de la nube púrpura. Las vastas llanuras del centro de América habrían sido pobladas por colonos chinos y locales, cultivando arroz y té y construyendo canales y ciudades, con un estilo arquitectónico que mezclaría la pagoda con la pirámide. El legado de las civilizaciones precolombinas, como los aztecas, los incas y los mayas, no habría sido destruido y luego relegado a los museos y las ruinas. Por el contrario, habría sido preservado y adaptado. Los chinos habrían visto en estas culturas una fuente de conocimiento y poder, en lugar de un obstáculo. Habrían incorporado los calendarios mayas a sus propios sistemas de medición del tiempo, y habrían aprendido de los incas las técnicas de agricultura en terrazas y la construcción en piedra. El sincretismo habría sido la norma,
no la excepción. La demografía de América también sería radicalmente distinta. En lugar de la masiva inmigración de europeos, africanos y, más tarde, asiáticos, el continente habría sido poblado por una ola de colonos chinos y un gradual mestizaje con las poblaciones nativas. El mestizaje no habría sido un proceso de dominación, sino de asimilación cultural. Los descendientes de los mayas y los incas hablarían una mezcla de su lengua ancestral con el mandarín, y sus apellidos reflejarían la fusión de dos mundos. En este mundo alternativo, el comercio de esclavos transatlántico habría sido menos significativo. Si bien la esclavitud existía en la China imperial, no tenía la misma escala ni el mismo carácter racial que en Europa. Los chinos habrían preferido utilizar mano de obra local en sus proyectos, a través del sistema de tributo, en lugar de importar esclavos de África. La historia de África, por lo tanto, también habría cambiado. Las naciones africanas no habrían sufrido el mismo grado de despoblación y desestructuración social que la esclavitud europea les impuso. El mundo moderno, sin la hegemonía occidental, sería un lugar muy diferente. El idioma global no sería el inglés, sino el mandarín, con variaciones locales influenciadas por las lenguas nativas de América. La economía global no estaría dominada por Wall Street, sino por los centros financieros de Beijing y sus contrapartes en América. La cultura popular, desde la música hasta el cine, reflejaría una estética y unos valores que fusionan el yin y el yang, el dragón y el jaguar. El mundo sería un crisol de civilizaciones, pero con un claro centro de gravedad en Asia y sus extensiones en América. La historia no se habría escrito con la pluma de un conquistador, sino con el pincel de un erudito. El siglo XVI en este universo alternativo habría sido un período de confrontación ideológica y tecnológica. Mientras Europa se sumía en guerras de religión y exploraba un mundo cada vez más pequeño, la dinastía Ming consolidaba su poder en el este y el Nuevo Mundo. La reforma protestante de Martín Lutero no habría tenido el mismo impacto global. El cristianismo, sin el impulso colonialista de España y Portugal, habría permanecido en gran medida confinado a Europa. Las misiones jesuitas, en lugar de evangelizar América, se habrían centrado en las cortes de China y Japón, buscando una influencia más diplomática y cultural. La ciencia y la filosofía también habrían tomado caminos distintos. Los grandes pensadores de la Ilustración, en lugar de centrarse en la razón y la libertad individual como valores universales, habrían incorporado conceptos como el orden cósmico y la armonía social de la filosofía confuciana. El derecho natural no habría surgido del pensamiento de John Locke, sino que se habría fusionado con el concepto chino del mandato del cielo. La idea de que un gobernante tiene el derecho de gobernar mientras mantenga la prosperidad y la armonía, y que puede ser derrocado si falla, habría sido un concepto fundamental en la política global. El mapa político de América sería un mosaico de estados y territorios, con nombres que reflejan la fusión de culturas. La península de Yucatán podría ser conocida como la provincia de la lluvia de Jay, y la Ciudad de México como la gran ciudad de la armonía central. Las vastas llanuras del norte se habrían convertido en el granero del dragón, cultivando arroz y maíz en una escala masiva. En la cordillera de los Andes, la provincia de la Montaña del Sol habría mantenido el legado inca con su avanzada agricultura en terrazas y su ingeniería de piedra, pero con la adición de la tecnología y la administración chinas. La llegada de los Ming no habría sido un proceso de colonización en el sentido europeo. Los chinos no habrían llegado con la intención de imponer su cultura y religión por la fuerza. En cambio, habrían buscado el tributo y la lealtad. Los líderes nativos habrían mantenido su poder local, pero habrían tenido que reconocer la soberanía del emperador de China. Este sistema habría sido mucho menos destructivo para las sociedades nativas, pero no habría estado exento de tensiones y conflictos. La historia de América estaría llena de rebeliones y guerras de independencia, pero no contra el colonialismo europeo, sino contra la dominación imperial china. La flora y la fauna también se habrían visto transformadas. Las nuevas especies de plantas como el arroz y el té habrían cambiado los paisajes y la dieta de los nativos. Los animales, como el caballo y la vaca, introducidos por los europeos, también habrían llegado, pero con un propósito diferente. El caballo no habría sido una herramienta de conquista, sino un animal de carga y transporte en las vastas redes comerciales. El intercambio de semillas y animales entre Asia y América habría sido un proceso de dos vías, creando una
biodiversidad híbrida única. El siglo XVII habría sido el siglo de la consolidación del poder chino. Mientras Europa se desgarraba en la Guerra de los 30 años, el Imperio Ming expandía su influencia, estableciendo rutas comerciales estables y construyendo grandes puertos en las costas de América. Los comerciantes holandeses y británicos, en lugar de saquear las costas del mundo, se habrían visto obligados a negociar con los mercaderes chinos, respetando sus reglas y sus precios. La Compañía Británica de las Indias Orientales habría sido un actor menor en un escenario dominado por las compañías imperiales del tesoro. El mundo de la literatura y el arte habría reflejado esta nueva realidad. Los grandes escritores y poetas de América habrían escrito en una lengua que fusiona el mandarín con las lenguas nativas, creando una literatura épica que mezcla los mitos aztecas con los cuentos del rey mono en el arte. Por su parte, habría fusionado la delicadeza de la porcelana Ming con la fuerza de la escultura maya. Los músicos habrían tocado melodías pentatónicas en instrumentos de cuerda andinos, creando una música que habla de la fusión de dos mundos. En este mundo alternativo, la globalización no habría sido un fenómeno de finales del siglo XX, sino un proceso que comenzó en el siglo XV, impulsado por la visión de un imperio que veía el mundo como un todo interconectado, no como una colección de territorios a conquistar. La historia del mundo habría sido una historia de convergencia, no de confrontación. El siglo XVIII, en nuestro mundo alternativo, no habría sido la época de las revoluciones que conocemos. En lugar de la Ilustración y el nacimiento de las democracias liberales en Occidente, este habría sido el siglo de la Gran Paz Ming. La hegemonía china, basada en el comercio, la diplomacia y el poder naval, habría mantenido un orden global estable. Los conflictos europeos, aunque todavía existentes, habrían sido luchas regionales, sin la ambición globalista que impulsó a las potencias coloniales de nuestro tiempo. La Guerra de los 7 Años, que en la realidad redefinió el mapa mundial, habría sido un conflicto menor entre Francia y Gran Bretaña. Sin la participación de vastos imperios en América y Asia, a las ciudades americanas habrían florecido bajo la influencia china. En lo que hoy es San Francisco, se habría erigido un puerto llamado Puente del Dragón Dorado, un centro de comercio que conectaría Asia con América. En las llanuras centrales, una nueva ciudad, la ciudad de la Gran Armonía, se habría convertido en el centro administrativo del imperio en América, con grandes avenidas, templos budistas y jardines zen. La arquitectura de estos lugares no serían las réplicas de Europa, sino una fusión de la elegancia china con los materiales y las técnicas de construcción nativas. El comercio habría sido el motor de este nuevo mundo. La seda, la porcelana y el té de China habrían llegado a América a cambio del maíz, la patata y el chocolate. La plata de las minas de Potosí, en lugar de financiar las guerras europeas, habría fluido hacia Beijing, fortaleciendo la economía imperial y permitiendo la construcción de grandes obras públicas. Los galeones de Manila no habrían sido de bandera española, sino china, transportando mercancías y personas a través del Pacífico. La ruta de la seda marítima se habría extendido a través del océano más grande del mundo, creando un circuito comercial sin precedente. La sociedad de este mundo sería un reflejo de su historia. Las castas coloniales de nuestro mundo, basadas en la raza, no habrían existido. En su lugar, el sistema social se habría basado en el mérito y la educación, siguiendo el modelo confuciano. Los nativos americanos que aprendieran el mandarín y aprobaran los exámenes imperiales podrían ascender en la jerarquía social, sirviendo como funcionarios del gobierno y eruditos. Este sistema habría permitido una mayor integración social y una menor opresión de las poblaciones indígenas. Sin embargo, no todo habría sido paz y armonía. Las tensiones entre las poblaciones nativas, los colonos chinos y los pocos europeos habrían sido una constante. Los nativos habrían luchado por preservar sus tradiciones y su autonomía, mientras que los colonos chinos se habrían esforzado por mantener la lealtad al emperador. Los europeos, por su parte, habrían visto con resentimiento el poder y la riqueza de este nuevo imperio, buscando oportunidades para minar su autoridad y ganar una porción del pastel. El siglo XIX en este mundo habría sido el siglo de los desafíos al poder imperial. La revolución industrial en Europa habría finalmente superado a la tecnología china, con sus fábricas y sus ejércitos armados, con fusiles de repetición. El imperio Ming
que se había vuelto complaciente con su poder, se habría enfrentado a la misma amenaza que en la historia real se abatió sobre China, la agresión occidental. Las guerras del opio no habrían sido un conflicto entre Gran Bretaña y China en Asia, sino un enfrentamiento entre las potencias europeas y el Imperio Ming en América. El resultado de estas guerras habría redefinido el orden mundial. Si los Ming hubieran ganado, habrían consolidado su poder para siempre. Si hubieran perdido, habrían entrado en un siglo de humillación, con sus territorios americanos siendo colonizados por las potencias europeas y con el imperio desmoronándose bajo la presión. En cualquier caso, el mundo que conocemos no habría existido. El curso de la historia, las fronteras, las culturas y las lenguas habrían sido completamente diferentes. La pregunta no es solo qué pasaría, sino qué tipo de mundo habríamos heredado. Un mundo donde el dragón y el águila coexistieron, o un mundo donde el dragón fue finalmente derrotado por la ambición de un continente que siempre quiso ser el centro del universo. El mundo de este guión es un tapiz de posibilidades. Un escenario donde la historia ha tomado un giro inesperado. En esta quinta parte, nos adentraremos en el siglo XX, un periodo que en nuestro mundo fue definido por las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la hegemonía estadounidense. Pero en este universo alternativo, el siglo XX habría sido un siglo de diplomacia silenciosa y conflicto encubierto. El choque de imperios no habría sido entre comunismo y capitalismo, sino entre la Pax Americana y la Pax Cínica. El Imperio Ming, debilitado por las guerras del opio con las potencias europeas en el siglo XIX, se habría visto obligado a conceder territorios y privilegios comerciales. Pero a diferencia de la China real, la presencia Ming en América les habría dado una base de poder para resistir. Las provincias americanas del imperio se habrían convertido en un bastión de resistencia, una fuente de recursos y mano de obra para un imperio que luchaba por su supervivencia. La Revolución China de 1911, que en la realidad derrocó a la dinastía Qing, habría sido una guerra civil mucho más compleja, con facciones que luchaban por la independencia de las provincias americanas y otras que querían unificar el imperio bajo un nuevo régimen. El nacionalismo, en lugar de ser un fenómeno europeo, habría surgido en América como un movimiento de resistencia contra el poder chino. Los descendientes de los mayas, aztecas y incas, que habían absorbido la cultura china pero que aún conservaban sus tradiciones, habrían liderado movimientos de independencia. La Revolución Mexicana no habría sido una lucha contra el régimen de Porfirio Díaz, sino una guerra de independencia contra el gobierno imperial en América. Figuras como Pancho Villa y Emiliano Zapata no habrían luchado por la tierra y la libertad de México, sino por la autonomía de la provincia de la lluvia de Jade y el granero del dragón. Mientras tanto, en Europa, la Primera Guerra Mundial habría sido un conflicto puramente europeo, sin la participación de Estados Unidos y sin el flujo de recursos desde América. El resultado podría haber sido una victoria alemana, o un empate que habría dejado a Europa en un estado de caos y fragmentación. La Segunda Guerra Mundial habría sido también un conflicto de menor escala, ya que la ausencia de los vastos imperios coloniales y la participación de Estados Unidos habría reducido la escala y la duración del conflicto. El siglo XX en este mundo no habría sido el siglo de la hegemonía estadounidense, sino el siglo de la competencia bipolar entre un imperio Ming, debilitado, pero aún poderoso, y un occidente fragmentado y en declive. La Guerra Fría habría sido una lucha por la influencia en las naciones del tercer mundo, pero sin el mismo grado de polarización ideológica. La lucha no habría sido entre el comunismo y el capitalismo, sino entre el orden imperial confuciano y el caos democrático occidental. La tecnología también habría evolucionado de forma diferente. El desarrollo de la energía nuclear, la informática y la carrera espacial habría sido un proceso global, con China y sus provincias americanas compitiendo con Europa y el resto del mundo. El primer hombre en la Luna no habría sido Neil Armstrong, sino un astronauta chino o de una de las provincias de América. El Internet, en lugar de ser una invención militar estadounidense, podría haber sido una red global desarrollada para la comunicación comercial entre las vastas provincias del Imperio Ming. El mundo de hoy, Guyán, sería un lugar muy diferente. El mapa geopolítico de América no sería un mosaico de naciones, sino un conjunto de estados semiautónomos que aún reconocen la soberanía de un emperador
en Beijing. La cultura global no sería una amalgama de la música pop estadounidense, el cine de Hollywood y la moda de Europa, sino una fusión de la ópera de Beijing, con los rituales de los nativos americanos, el arte de la porcelana con el arte rupestre. La historia de América no se contaría desde la perspectiva de la conquista, sino desde la perspectiva de la fusión. El siglo XXI, en este universo alternativo, no estaría definido por la supremacía tecnológica y cultural de Silicon Valley. En su lugar, el mundo sería un lugar donde la inteligencia artificial y la robótica se habrían desarrollado con un enfoque diferente. En lugar de buscar la eficiencia y la ganancia a toda costa, la tecnología habría sido diseñada para promover la armonía social y el orden universal, siguiendo los principios de la filosofía confuciana. Los robots no serían simples trabajadores, sino asistentes que ayudarían a las personas a alcanzar su máximo potencial, ya sea en la agricultura, la artesanía o el arte. La demografía de América sería un crisol de etnias y culturas. La población no sería predominantemente de ascendencia europea, sino un mosaico de descendientes de los nativos americanos y los colonos chinos. El mestizaje habría dado lugar a una nueva identidad, con nombres que fusionan los caracteres chinos con las lenguas nativas, y con tradiciones que mezclan el culto a los ancestros con los rituales de la Pachamama. La diversidad cultural de América no sería un recuerdo del pasado, sino una realidad palpable en cada ciudad y pueblo. El mapa político de América habría evolucionado. Las antiguas provincias del Imperio Ming se habrían convertido en repúblicas federadas, con un alto grado de autonomía, pero que aún reconocen la autoridad moral y cultural de un emperador en Beijing. La ciudad de la gran armonía, que en nuestro mundo es la Ciudad de México, se habría convertido en la capital de esta federación, un centro de poder que rivaliza con las grandes ciudades de Europa y Asia. Los límites geográficos no serían los que conocemos, sino que se habrían trazado en función de las culturas y las etnias, creando un mapa mucho más orgánico y menos artificial. El arte y la cultura de este mundo serían fascinantes. El cine no estaría dominado por Hollywood, sino por una industria cinematográfica en la gran armonía, que produciría épicos históricos que narran la fusión de las culturas y dramas filosóficos que exploran la condición humana desde una perspectiva confuciana. La música no sería el pop y el rock que conocemos, sino una mezcla de los instrumentos de cuerda chinos con los tambores y las flautas de los nativos americanos, creando una música que habla del alma de un continente. La globalización en este mundo sería un fenómeno mucho más antiguo y profundo. La ruta de la seda marítima habría conectado no solo a Asia con América, sino también a África y Oceanía. El comercio no sería solo de bienes, sino de ideas, filosofías y tradiciones. El mundo sería un lugar mucho más interconectado, pero no necesariamente más unificado. Las tensiones entre las culturas y las ideologías seguirían existiendo, pero se resolverían a través de la diplomacia y el diálogo, en lugar de la guerra y la conquista. El medio ambiente de este mundo alternativo también sería muy diferente. La revolución agrícola china habría traído a América técnicas como el cultivo en terrazas y la rotación de cultivos, lo que habría permitido una agricultura más sostenible y menos destructiva para los ecosistemas. Las vastas llanuras del norte de América no habrían sido taladas para la agricultura intensiva, sino que habrían sido gestionadas de forma sostenible como un jardín imperial de proporciones continentales. El cambio climático seguiría siendo un problema, pero la respuesta global sería mucho más coordinada y basada en el principio de la armonía con la naturaleza, una idea fundamental en el taoísmo y el confucianismo. El futuro de este mundo es incierto, pero la historia que hemos explorado es una que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que forjaron nuestro propio mundo. La llegada de la dinastía Ming a América no es solo una fantasía histórica, sino una oportunidad para entender cómo las ideas, la tecnología y las ambiciones de los imperios han moldeado el curso de la humanidad. Es un recordatorio de que la historia no es un camino fijo, sino una encrucijada de posibilidades, y que el mundo que conocemos es solo una de las muchas realidades que pudieron haber sido. El impacto de este encuentro entre civilizaciones no se limitaría a la geografía y la política. La ciencia y la medicina de este mundo se habrían desarrollado de una manera fascinante. La medicina tradicional china, con su profundo conocimiento de la acupuntura
y la herbolaria se habría fusionado con la sabiduría ancestral de los curanderos nativos americanos, que poseían un vasto conocimiento de las plantas medicinales de su entorno. El resultado no sería la medicina occidental que conocemos, sino una medicina holística, que vería el cuerpo humano como un microcosmos en equilibrio con el universo y que trataría las enfermedades a través de la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Los descubrimientos científicos en este mundo se habrían centrado en la observación y la experimentación, pero con un enfoque diferente. En lugar de buscar la supremacía sobre la naturaleza, la ciencia habría buscado la armonía con ella. Los astrónomos no habrían estudiado el universo para conquistarlo, sino para entender su orden y su belleza, y para predecir los ciclos de la naturaleza, para el beneficio de la agricultura y la sociedad. La física no habría estado dominada por las leyes de la gravedad y la relatividad, sino por los conceptos del yin y el yang, de la energía y el flujo que explicarían el universo como un sistema de fuerzas interconectadas. La religión en América habría sido un tapiz de sincretismo. El chamanismo de los nativos americanos se habría mezclado con el budismo, el taoísmo y el confucianismo. El gran espíritu de los pueblos nativos no habría sido sustituido por un dios único, sino que se habría fusionado con los conceptos de la naturaleza cíclica del taoísmo y el karma del budismo. Los templos no serían las réplicas de las iglesias europeas, sino que se habrían construido en armonía con el paisaje, siguiendo los principios del Feng Shui y respetando los lugares sagrados de las culturas nativas. El derecho y la justicia en este mundo también habrían evolucionado de forma distinta. En lugar de basarse en las leyes romanas y el concepto de la propiedad privada absoluta, el derecho se habría basado en los principios de la moralidad y el deber social de la filosofía confuciana. Los conflictos no se resolverían en los tribunales, sino a través de la mediación y el diálogo, con el objetivo de restaurar la armonía en la comunidad. La justicia no se buscaría a través del castigo, sino a través de la educación y la rehabilitación, con el objetivo de reintegrar a los infractores en la sociedad. El lenguaje de América sería una mezcla fascinante. El mandarín habría sido el idioma oficial de la administración y el comercio, pero las lenguas nativas habrían sobrevivido y prosperado. En las calles de la Gran Armonía se oiría una mezcla de mandarín con el náhuatl y el maya, y los poetas escribirían en una lengua que fusiona los ideogramas chinos con la fonética de las lenguas nativas, creando una poesía que habla de la dualidad y la unidad de los dos mundos. En este mundo, el poder no se mediría en términos de fuerza militar o riqueza, sino en términos de influencia cultural y moral. El imperio Ming no habría sido un imperio de conquista, sino un imperio de civilización, que habría buscado difundir su filosofía y su arte a través del mundo, y que habría visto en América no un territorio a explotar, sino una oportunidad para crear un nuevo mundo, un mundo más justo, más armonioso y más sabio. Un mundo que, a pesar de sus imperfecciones, nos habría ofrecido un camino diferente al que hemos recorrido, un camino que nos habría enseñado que la historia no está escrita en piedra, sino en el pincel de quienes se atreven a imaginarla de nuevo. Las ramificaciones de esta historia se extienden hasta el presente. En este mundo alternativo, la política global no estaría dominada por la bipolaridad de la Guerra Fría, ni por la unipolaridad de la hegemonía estadounidense. En cambio, sería un mundo multipolar, con el imperio Ming americano como una de las principales potencias, junto a una Europa unida, pero con menos ambición global, y a otras potencias regionales en África y asiana diplomacia. Sería el arte de mantener el equilibrio entre estas grandes potencias. Un juego de ajedrez donde las piezas se mueven con la sutileza del pensamiento estratégico chino. La economía global no estaría basada en el capitalismo de libre mercado, sino en una mezcla de planificación centralizada y comercio. Las grandes corporaciones no serían las que conocemos, sino empresas estatales que seguirían los principios del bien común y el deber social. La riqueza no se mediría en términos de dinero, sino en términos de contribución a la sociedad. La innovación no estaría impulsada por la búsqueda del beneficio, sino por la búsqueda del conocimiento y la mejora de la vida de las personas. La cultura popular de este mundo sería una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Los jóvenes no escucharían la música pop de Occidente, sino una fusión de los ritmos nativos americanos con los instrumentos tradicionales chinos. Las películas no serían las superproducciones de Hollywood,
sino épicos históricos que narrarían la historia de la unificación de dos mundos, y dramas filosóficos que explorarían la relación entre el hombre y el cosmos. La moda sería una fusión de los kimonos y los vestidos tradicionales chinos con los diseños de los nativos americanos, creando una moda que celebra la diversidad y la elegancia. El medio ambiente de este mundo estaría mucho más protegido. La revolución industrial no habría sido impulsada por el carbón y el petróleo, sino por fuentes de energía renovable, como la energía hidráulica y la solar, que ya eran conocidas por los chinos en la antigüedad. La agricultura sería sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y las grandes ciudades se habrían construido en armonía con la naturaleza, con jardines, parques y espacios verdes integrados en la planificación urbana. El cambio climático seguiría siendo una amenaza, pero la respuesta global sería mucho más coordinada y basada en el principio de la responsabilidad compartida. El legado de este mundo alternativo es una lección de humildad para nosotros. Nos enseña que la historia que conocemos no es la única posible, que el mundo que hemos construido, con sus guerras, sus divisiones y sus injusticias, no es el único mundo que pudimos haber tenido. La historia de la llegada de la dinastía Ming a América es una historia de posibilidades, una historia que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que forjaron nuestro mundo y a imaginar un futuro más justo, más sabio y más armonioso, una historia que nos recuerda que el futuro no está escrito, sino que es una página en blanco que podemos llenar con nuestras propias elecciones. Esta última parte es un epílogo, un vistazo a cómo se vería la vida cotidiana en este mundo. La jornada comienza con un té de jazmín en una taza de porcelana, mientras el sol de la mañana se eleva sobre una pagoda construida en la cima de una colina, en lo que hoy es California. Las calles de la ciudad, limpias y ordenadas, están llenas de gente vestida con ropas que combinan la seda con los diseños nativos. Un niño corre por un jardín zen, mientras su abuela le cuenta una historia sobre el rey mono y el dios del maíz. Las escuelas no se parecerían a las nuestras. Los estudiantes no memorizarían fechas y nombres de guerras, sino que estudiarían la filosofía confuciana, el arte de la caligrafía y la historia de la unificación de los dos mundos. Aprenderían a resolver conflictos a través del diálogo y la mediación, y a honrar a sus ancestros y a sus mayores. La educación no sería solo para la mente, sino para el espíritu, con un énfasis en la moralidad, el deber social y la armonía con la naturaleza. En el mercado local, los comerciantes ofrecerían una variedad de productos que no existen en nuestro mundo. Maíz, huay, arroz, patatas y soja, todo se vendería en armonía. La gente se detendría a admirar las artesanías locales, que fusionan la delicadeza de la porcelana con la fuerza de la cerámica nativa. El sonido de los instrumentos tradicionales chinos se mezclaría con la música de los tambores y las flautas de los nativos americanos, creando una banda sonora única para la vida cotidiana. Las celebraciones no serían las que conocemos. El Año Nuevo chino se celebraría con dragones y fuegos artificiales, pero también con los rituales de agradecimiento a la tierra de los nativos americanos. El Festival del Maíz se celebraría con una ceremonia en la que se honraría a los ancestros chinos y a los dioses de la naturaleza de los nativos americanos. Las tradiciones de los dos mundos se habrían entrelazado para crear una cultura más rica, más profunda y más significativa. Al final del día, mientras el sol se pone sobre el horizonte, la gente se reuniría en los parques y en los templos para meditar y reflexionar sobre el día. No habría la prisa ni el estrés de la vida moderna. En este mundo, el tiempo se movería a un ritmo diferente, un ritmo más lento, más consciente, más humano. La vida no sería una carrera por el éxito, sino un viaje hacia la armonía y el conocimiento. Y así, nos despedimos de este mundo que pudo ser un mundo donde la historia no fue una historia de conquista, sino una historia de fusión. Una historia que nos enseña que el futuro no está escrito en piedra, sino que es una página en blanco que podemos llenar con nuestras propias elecciones. Un mundo donde el dragón y el águila coexistieron en armonía, y donde la historia de la humanidad fue una historia de convergencia, no de confrontación. Esta es la historia de un universo alternativo, y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio mundo, sobre nuestras propias elecciones, y sobre el futuro que queremos construir. Porque al final del día, la historia no es solo lo que sucedió, sino lo que pudo haber sido.